La reactivación de la pandemia hizo que las clases fuesen virtuales. Esperemos que en los próximos ciclos eso pase, porque lo interesante de la práctica es ver el paciente enfrente de nosotros, experimentar lo que es el contacto estrecho con el paciente, el examen neurológico. Miren, vamos a comenzar con estas imágenes que voy a compartir aquí con relación a lo que es la neurología. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí esta. Me dicen si se está viendo bien ahí. No se ve completo ahí. Se ve un poco cortado, profe. Y ahí. Ahí sí se ve bien. Ahí ya se ve bien. Sí, miren. Eh, el examen neurológico, todo esto yo se lo voy a transmitir por WhatsApp, yo se lo paso para que usted, y también la grabación que ya le di a grabar. La neurología es una rama de la medicina clínica eh, que aquí están viendo a Jean-Martin Charcot, que consideramos que es el padre de la neurología, es un francés que nació en el 1825 y murió en el 1893. ¿Por qué decimos que él es el padre de la neurología? Porque él separó las enfermedades que afectan el sistema nervioso de las enfermedades que afectan la esfera psicoemocional o mental y separó lo que era la psiquiatría de la neurología. De hecho, Sigmund Freud fue discípulo de este señor, porque Sigmund Freud era neurólogo. En esa época, antes del 1800, la neurología y la psiquiatría eran una sola especialidad. Entonces eran neuropsiquiatras, era lo mismo, porque un paciente que tiene un delirio o un trastorno de conciencia se consideraba que tenía un problema a nivel cerebral. Lo que había que diferenciar era si era un problema psicológico emocional o si era un problema estructural cerebral. Entonces, Jean-Martin Charcot hizo la separación de lo que es neurología y psiquiatría y de ahí en adelante empezó a formar neurólogos en el Hospital de París La Salpêtrière. Empezó a formar neurólogos, no psiquiatras, sino neurólogos. Y así se ha acuñado que este es el que dio origen a esta rama de la medicina clínica, que trata sobre las enfermedades que afectan el sistema nervioso. Entonces, eh, para estos son libros de texto de neurología, de semiología neurológica. Para hacer un examen neurológico tenemos que tener algunos materiales con nosotros. Nosotros no podemos hacer un examen neurológico a mano pelada. Tenemos que tener algunos aparatos, algunos equipos, pero son equipos sencillos y no costosos. Eh, por ejemplo, tenemos que tener una cinta métrica flexible. ¿Para qué? Con una cinta métrica de esas que usan los sastres para medir las proporciones del cuerpo, para hacer camisas y pantalones. Con una cinta métrica nosotros vamos a medir, por ejemplo, el perímetro cefálico de un paciente. Le vamos a medir la cabeza. Esto es útil en neuropediatría para ver si el paciente tiene un tamaño adecuado para la edad. Ustedes saben que hay una tabla donde tenemos que tener un tamaño de la cabeza de acuerdo a los meses o a los años de vida de este infante. Esto se usa mucho en neuropediatría, pero también nos puede ser útil para medir grosores de extremidades. Por ejemplo, a veces hay extremidades más gruesas que otras y usted la palpa y mide el tamaño, lesiones en la piel, la longitud de las extremidades, sirve para todo esto. El estetoscopio ustedes lo tienen para auscultar el corazón y los pulmones, pero en neurología lo usamos para tomar la presión arterial, lo usamos para auscultar el cuello, básicamente, para escuchar la carótida.
el pulso carotídeo y escuchar los ruidos buscando soplos en el cuello. Entonces el estetoscopio me va a servir para eso. Una linterna. La linterna nos es útil para iluminar el ojo y la pupila, lo que es el reflejo fotomotor. Cuando usted ilumina la pupila tiene que reducirse de tamaño y provocar una miosis. Miosis es una pupila pequeña. Midriasis es una pupila dilatada o grande. Una persona puede tener una pupila dilatada porque usted echó gotas o por algunas otras enfermedades. Lo normal es que las pupilas estén igual, que sean del mismo tamaño, la del ojo derecho con la del ojo izquierdo, que las pupilas sean del mismo tamaño. Y cuando usted ilumina la pupila se va a estrechar y va a producir lo que es una constricción o una miosis. Cuando usted quita la luz y hay oscuridad, la pupila se va a dilatar y eso se llama midriasis. Entonces, esta linterna que debo tener, a veces utilizamos esto, que es la linterna del teléfono. A falta de posibilidad, pero lo ideal es que usted tenga una linternita que bastante que hay y bien económica. También sirve para ver la garganta, la linterna. Con la linterna yo voy a ver la garganta, las amígdalas. Le voy a pedir al paciente que diga ah para ver que la úvula se levante y no haya desviación de la úvula para un lado o para otro. Y también puede servir para transiluminar la cabeza en infantes, pero ya esos son métodos un poco viejos. Ya se utilizan otros métodos para ver estructuras internas, como son los métodos de tomografía, resonancia y estudios diagnósticos. Pero la linterna más se va a usar para ver la pupila y el ojo, los movimientos de los ojos e iluminar la pupila. Ahí tenemos la linterna para ver la boca, la nariz, las fosas nasales. Recuérdense que en el examen tenemos inspección, ¿verdad? Que es la parte de observación del paciente, palpación, percusión, auscultación. Esas son cuatro modalidades de la semiología. Inspección, yo veo y observo el paciente, lo palpo, le pongo la mano, lo percuto y lo ausculto. Esa es lo clásico que se hace en la semiología de abdomen, de tórax. Pero en neurología vamos a inspeccionar, vamos a ver el paciente, si tiene alguna deformidad en la cara, en la boca, en los ojos, en las orejas. Ahí también con la linterna, aparte de ver la boca, las fosas nasales, podemos ver el conducto auditivo y observar si hay alguna obstrucción, alguna lesión, algún tapón, algo mecánico que obstruya el flujo del aire y que el paciente tenga dificultades para escuchar. También algunas linternas tienen estos dibujitos azules para ver el tamaño de la pupila y usted va a escribir el tamaño de la pupila de ese paciente. Muchas veces, cuando usted ve a un paciente que tenga una pupila dilatada y otra chiquita, pregúntele si ha usado algunas gotas o si viene del médico de los ojos, que muchas veces hay gente que va al médico de los ojos, al oftalmólogo y luego va al neurólogo y el paciente no te dice que usó unas gotas dilatadoras. La regla milimetrada transparente sirve para medir el diámetro de la pupila o cualquier lesión en la piel. Es decir, que también por este método yo voy a ver el diámetro de la pupila y lo voy a medir. Pero también puedo usar la linterna, que la ven ahí, tiene esos dibujitos, tiene esa pintura del tamaño de la pupila y usted elige ahí y la pone al lado y compara el tamaño de la linterna de la pupila con el tamaño del paciente, de la pupila del paciente. Pero la regla sirve para eso y medir cualquier lesión en la piel. Bueno, este aparato es el oftalmoscopio. Este aparato eh, es dentro de los instrumentos necesarios para hacer un examen neurológico. Es uno de los aparatos más costosos
porque una linterna, un estetoscopio, un esfigmomanómetro para tomar la presión, todo eso es barato. Entonces, eh, con el oftalmoscopio, yo voy a ver el fondo de ojo, lo que se llama oftalmoscopía, examen de fondo de ojo, fundoscopía. Y tenemos que dar una clase solo de eso, del examen del fondo de ojo en un paciente, con imágenes de qué es lo que yo voy a ver. Yo voy a ver la retina, yo voy a ver el nervio óptico. Vamos a ver todas esas estructuras y tenemos que ver lo que es un fondo de ojo normal y un fondo de ojo patológico. Entonces, ese es otro de los instrumentos, baja lengua. El baja lengua sirve para bajar la lengua. Usted le mete el baja lengua en la boca para ver mejor la garganta, la amígdala, las amígdalas y la úvula o campanita. Todo eso lo voy a valorar y a ver. Recuérdense que también con esto buscamos el reflejo nauseoso, que sirve para valorar los pares craneales. El par craneal 9 y el 10, glosofaringio es el 9 y 10 es el vago. Y me va a servir para valorar el reflejo nauseoso. Lo normal es que si usted mete un baja lengua en la boca, usted le dé náusea. Si a usted no le da náuseas, usted tiene una afectación del par 9 y del par 10, porque los dos trabajan con ese reflejo. También sirve para valorar los reflejos abdominales, estimulando el abdomen, va a haber una contracción del ombligo, y el reflejo cutáneo plantar, en la planta del pie voy a producir voy a rascar y ahí hay una respuesta flexora en abanico normal del pie. Todo eso lo veremos, porque en esta primera parte estoy mencionándole qué instrumentos debo tener para hacer un examen neurológico completo. El baja lengua es uno de los instrumentos que hemos hablado, el oftalmoscopio. Bueno, aquí tenemos un frasquito. Esos frasquitos sirven para valorar el gusto y el olfato. El gusto, debo tener en un frasquito de estos un poco de café, no líquido, sino el polvo del café, y un poquito de azúcar o sal para valorar el sabor. El café es para valorar el olor. También puedo tener lo que se llama tabaco, un cigarrillo puesto ahí, lo que tiene el interior del tubito del cigarrillo, lo pongo aquí en el frasquito y ahí voy a ver, sirve para el olor. Café y tabaco es para el olor, azúcar y sal es para el sabor. Entonces, el olor es el primer par craneal, el nervio olfatorio, sirve para oler. Después no sirve para más nada, para percibir los olores. Y el gusto es en la lengua. Entonces tengo que colocar un poquito de sal en una hemilengua, en la punta, o un poquito de azúcar y comparar si el paciente percibe el sabor de las cosas. Lo que nos da el sabor de las cosas es el nervio facial. El nervio facial es el que inerva las glándulas salivares en el 2/3 anterior de la lengua, porque el tercio posterior de la lengua es el glosofaringio o el 9. Hay una clase que es de pares craneales. Ahora es solo los instrumentos necesarios. Ahí tenemos el otoscopio para ver el conducto auditivo. Aquí tenemos un diapasón. El diapasón sirve para valorar la vibración y con eso voy a hacer varias pruebas. Como el diapasón es frío, porque es metal, puedo utilizarlo para colocarlo en alguna parte del cuerpo y preguntarle al paciente si percibe el frío del metal. Cuando lo golpeo y vibra, lo coloco en alguna parte del cuerpo y el paciente va a percibir la vibración. La vibración es sensibilidad profunda. El frío es sensibilidad superficial. Otro instrumento necesario es una jeringuilla de 10 cc que serviría para una prueba de irrigación del oído. Yo voy a irrigar el oído con agua fría, con agua caliente,
Eso es una prueba que la analizaremos posteriormente, que se usa en pacientes que tienen problemas del oído interno y de mareos y vértigo. El algodón puede servir para la sensibilidad táctil superficial. A veces, si no tenemos algodón, usted puede usar la punta de los dedos rozándole al paciente a ver si el paciente percibe. Pero si tiene un algodoncito, pues sirve para el tacto fino, lo que es el tacto superficial o tacto fino. Bueno, aquí tenemos la rueda de Wattenberg, que es para el dolor, porque eso puncha un poquito, pero no corta. Y si no tengo rueda de Wattenberg, yo puedo usar un palillo de los que se cogen para agarrar aceitunas. Antes lo cogían para limpiarse los dientes, pero ya el hilo dental es mejor. Entonces ya eso se usa para agarrar punchar algunas cositas, un pedacito de queso, una aceituna. Entonces esos palillos servirían para percibir el pinchacito, porque es un pinchazo que no te haga daño, que no corte. Nunca, jamás usar una aguja para un pinchazo porque usted va a cortar el paciente. Entonces, esta rueda de Wattenberg es para la sensibilidad al dolor, que también es una sensibilidad superficial. Tubos de ensayo servirían para la discriminación térmica. Puedo tener un tubo de ensayo con agua caliente y otro con agua fría. Entonces, en este caso yo voy a colocar y le voy a preguntar al paciente, ¿está frío o está caliente? Para que el paciente me diga si discrimina y percibe la temperatura de un objeto. Eso es sensibilidad superficial. Ahí está el martillo de reflejos, otro instrumento necesario para hacer un examen neurológico completo. El martillo de reflejos es para buscar los reflejos osteotendinosos o reflejos de estiramiento muscular. Este martillo lo voy a utilizar para buscar los reflejos en miembro superior, bicipital, tricipital, estilo radial, y buscar los reflejos en las piernas, rotuliano, reflejo aquilio. Para eso se utiliza este martillo de reflejos. Bueno, aquí tenemos lo que es llaves, papel, moneda. ¿Para qué yo utilizo estos instrumentos que los tengo en el bolsillo? Yo le voy a poner al paciente un objeto con los ojos cerrados. El paciente debe de agarrarlo, palparlo y decirte, bueno, eso es una moneda, eso es un lapicero, eso es una llave, eso es un celular, sin verlo, palpándolo. Y eso se llama estereognosis. El aparato para tomar la presión como parte del examen médico general, y esos son los instrumentos. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, vamos a ver, Tatiana, que me diga Aquí estoy. cuáles instrumentos yo he mencionado aquí necesarios para hacer un examen neurológico. Dime 5 instrumentos necesarios para hacer un examen neurológico. Solo 5. El diapasón, el estetoscopio, la regla, la linterna, el algodón. Muy bien. Nicolás Percivaldi, que me diga 5 más, diferente a lo que ella dijo. Ok, el oftalmoscopio, Oftalmoscopio. El martillo de reflejos, El martillo. La sal o azúcar y café para el gusto. Azúcar, café, ¿sí? Algún palillo para el dolor. Palillo para la sensibilidad dolorosa. Y Nils Saureña, ¿qué otro instrumento es necesario para hacer un examen neurológico? También está el otoscopio, no sé si Nicolás lo mencionó. El otoscopio, sí. La rueda de Wattenberg. La rueda de Wattenberg. Los diferentes objetos para la estereognosia. La estereognosia. Estereo.
moneda, Profe, lapicero, ¿estero o celular. estereognosia? ¿Qué No, separa? estereognosis, Ok, ok, estereognosis. gracias. Sí, ¿Qué más? El esfigmo. el Y efigmo, ya iban 5. sí. Y Ciara Tiburcio. ¿Recuerda alguna otra cosa que no hayan mencionado? Los tubos de ensayo para la prueba de discriminación térmica. Tubos de ensayo con agua fría, con agua caliente. El diapasón, La eh, métrica. cinta métrica para medir circunferencias. Linterna. ¿M? Linterna. Esos son los instrumentos. Fíjense que de todos esos instrumentos, el más costoso es el oftalmoscopio, el aparato, y el otoscopio que viene junto todo. Es un equipo. Eso rondaba los 500, $600, ese aparatico, de buena marca. Well Allinch es una marca muy buena y muy duradera. Entonces fíjense que esas son las cosas que hay que tener para hacer un examen neurológico. Un frasquito, un frasquito de tabaco, de café, azúcar y sal. Se recomienda que el frasquito no se vea el contenido para que el paciente, cuando usted lo está manipulando el frasco, el paciente no vea lo que tiene y no sepa qué es lo que es. Entonces el paciente cierra los ojos y usted le coloca el café, el paciente absorbe y debe de decirte qué huele, si café o tabaco. Bueno, entonces esos son los instrumentos necesarios. Ahora vamos a hablar del examen neurológico. ¿Ustedes saben cuántas semanas son las clases? ¿Son 12 semanas o 13 semanas? Son 14. 14 son. Ok. Esta es la primera, es decir, que faltan 13 semanas más. No, esta es la segunda realmente. Lo que pasa fue que la Faltan semana 12. pasada, Sí, ya. ajá, Faltan 12. ¿Quién Profe, es que le da? pero, perdón que lo interrumpa, pero las 2 semanas de exámenes no se dan clase, entonces serían Ah, 10 pues son realmente. menos. Son menos entonces. Sí. Son como 10 clases entonces, más o menos. ¿Y quién es que le da la teoría a ustedes? el doctor Venegas. Ok. No, Muy pero, bien. No, ¿Eh? es Liliana. sí, Liliana. ya, perdón. Ok. Entonces, Luisa, Luis. es que ustedes están en diferentes grupos. No, él, bueno, no. ¿Perdona? Bueno, vamos a venir con esta parte ahora. Miren, el examen mental. Ya ustedes saben cuáles son los elementos necesarios para los instrumentos que yo tengo que tener para hacer un examen neurológico completo, desde una linterna hasta un oftalmoscopio, desde un otoscopio hasta tubos de ensayo con agua fría y con agua caliente. Todos esos instrumentos que ustedes saben ahí. Pero ahora vamos a hablar del examen neurológico, no de los instrumentos, sino de cómo se hace el examen neurológico. El examen neurológico tiene 6 partes. La primera es el examen mental. El examen mental es como una especie de test, una serie, es como un examen, como una prueba que yo le hago al paciente de sus habilidades mentales. Esa es la primera parte del examen neurológico. La segunda parte es el examen de los nervios craneales o pares craneales, que son 12, desde el olfatorio hasta el hipogloso. La tercera parte del examen neurológico es el examen del sistema motor, donde yo valoro la fuerza muscular, los reflejos con el martillo y el tono muscular. La cuarta parte del examen neurológico es el examen de la sensibilidad, que puede ser superficial y profunda.
La quinta parte es las pruebas de coordinación, pruebas cerebelosas. Y la última parte es la marcha. Poner a caminar el paciente con diferentes pruebas de diferentes tipos de evaluación de cómo camina para ver si tiene una marcha normal o tiene una marcha patológica o anormal. Entonces, esas 6 partes, mental, pares craneales, motor, sensitivo, coordinación y marcha. Entonces, vamos a hablar ahora del examen mental. Esta es la primera parte del examen neurológico. Antes de hacer el examen mental, lo primero es que tenemos que valorar cuál es el nivel de conciencia de un paciente. Porque el examen mental no se le puede hacer a un paciente en estado de coma. Usted no puede hacer esa prueba. Si el paciente está inconsciente, en coma profundo, en coma superficial o en estupor o en somnolencia, usted no puede hacerle esta parte. Usted le puede hacer el examen mental a un paciente despierto, consciente, alerta. ¿Cuál es la somnolencia? El paciente que está durmiéndose o está con tendencia a dormirse o está dormido. Hay una diferencia y es que si usted lo estimula, le habla o le da un remenión, el paciente va a despertarse. Pero si tiene tendencia a dormirse y usted deja de estimularlo, el paciente vuelve otra vez a un estado de sopor o de sueño. Esto puede ser provocado por alguna enfermedad, pero también puede ser provocado por un agotamiento físico extremo, un paciente que tenga mucho tiempo trasnochándose, mal durmiendo, que tenga varias noches durmiendo poco, puede que llegue un momento en que ya no aguante más y tiende a dormirse. Ahora, el estupor, la letargia, la obnubilación, todo eso es lo mismo, estupor, letargia y obnubilación. Esta parte, ¿qué diferencia tiene con la somnolencia? Que el paciente estuporoso no se va a despertar porque usted lo llame. Tiene que aplicarle un estímulo doloroso y luego que usted deja de aplicar ese estímulo doloroso, el paciente va a volver a caer en ese estado. La diferencia es que en el estupor el paciente es una somnolencia tan profunda que para usted poder despertarlo necesita darle dolor, darle un estímulo enérgico, sea un corrientazo, sea apretándolo fuerte, sea jamaqueándolo, y desde que usted deja de estimularlo, vuelve otra vez. Eso implica una alteración, eso se ve en casos de lesiones que afectan estructuras que son las que hacen que usted esté despierto. Estructuras dentro del cerebro que cuando se dañan por alguna lesión del tipo que sea, pues el paciente va a caer en ese sueño profundo. Y ya lo otro es el coma, que es un estado de inconsciencia prolongada. Puede ser superficial o puede ser profundo. En el superficial hay reflejos y estímulos, respuesta a algunos estímulos aplicados, pero el profundo no hay nada. En el profundo no hay ninguna respuesta. El coma profundo es un cuadro prácticamente, no quiere decir que el paciente no revierta, puede revertir, porque no está muerto, pero es una antesala al estado de muerte cerebral. Cuando el paciente tiene muerte cerebral, ahí sí ya es irreversible. Si revierte y se recupera, nunca estuvo en muerte cerebral. Cuando hablamos de muerte, es porque es irreversible e irrecuperable. Entonces, el examen mental, que es la primera parte del examen neurológico, solo se hace en un paciente que está despierto, consciente y alerta. Y aparte de esto, tenemos que anotar
cuál es el nivel educacional de ese paciente. Es decir, ¿a qué curso llegó? ¿Fue al colegio? ¿Sabe leer y escribir? ¿Es universitario? ¿Es profesional? ¿Ya está graduado? Todo eso hay que ponerlo. ¿A qué curso usted llegó? Ah, yo hice bachiller, lo pone, es bachiller. Está estudiando en la universidad. Es médico, es abogado, es profesional. Hizo una especialidad, hizo una maestría. Su nivel académico hay que ponerlo, porque no es lo mismo hacerle esta prueba a una persona que llegó a segundo de primaria que hacérselo a una persona que ya es profesional. No es lo mismo una gente que apenas llegó al tercero de primaria comparándolo con una gente que es universitario y que ha hecho especialidad y maestría. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ahí estamos viendo un reloj que representa el tiempo y en el fondo hay una galaxia, debe ser la Vía Láctea, que representa el espacio. Eso quiere decir que yo voy a valorar el espacio y el tiempo. Eso es lo que se llama la orientación espacio-tiempo. ¿Cómo se examina eso? Indira, ¿cómo tú crees que se examina esa parte? ¿Sabes cómo se Pienso examina eso? que habría que preguntarle al paciente si él sabe dónde está, si sabe, por ejemplo, Correcto. o decirle a qué estamos hoy. Correcto, muy Ahí fácil. Muy fácil. Le vamos a preguntar al paciente por la fecha. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es su nivel educacional? ¿A qué curso llegó? Y luego, en la orientación espacio-tiempo, tenemos que preguntarle por la fecha. Y te tiene que decir, bueno, hoy es martes 19 de enero del año 2021. Estamos en invierno, en los países donde hay estaciones, aquí eso es... Pero hay preguntas, la hora, más o menos le dice qué hora es, y el paciente tiene que darte una idea de la hora, es de mañana, es de tarde, es de noche. Son las 8 de la noche, por ejemplo, más o menos, o son las 7, porque si el paciente no tiene un reloj, no ve, no tiene un teléfono que le diga la hora, te va a dar un tiempo aproximado a lo que él cree que es. El espacio es donde usted está. Generalmente uno le hace estas preguntas en un hospital, en una clínica. El paciente tiene que decirte, bueno, yo estoy en el hospital fulano de tal, estoy en la unión médica, estoy en la planta tal, en el consultorio del doctor fulano de tal. ¿Y dónde queda la unión médica? Queda en Santiago, en la avenida Juan Pablo Duarte. ¿Y Santiago dónde queda? En República Dominicana. Esas son las respuestas de la orientación espacio-tiempo. La ciudad, el sector de la ciudad donde está, el estado, el país. La orientación en la persona es menos difícil y casi no se consigna en el mini mental, en el examen mental, porque preguntarle a usted quién es usted. Esa es la pregunta. ¿Quién es usted? Usted va a decir su nombre, va a decir yo soy fulano de tal y yo me dedico a esto, yo trabajo en tal cosa. Esa es la orientación. Muchas veces no se consigna en el examen mental porque nadie deja de saber quién es, a menos que tenga una enfermedad psiquiátrica. Los pacientes con algún problema psiquiátrico que han perdido su personalidad, eso se llama despersonalización. Te van a decir, un paciente psiquiátrico te puede decir que él es Jesucristo, que él es Dios, que él es Hitler, o cualquier personaje relevante, y no te va a decir su nombre. Ha perdido el yo. Entonces, eso en el mini mental no se consigna, pero también está ahí. Son tres orientaciones: tiempo, espacio y persona. Aquí hay un signo. Ciara, ¿qué quiere decir ese signo que hay ahí? Atención, alerta. Atención. Esa es la otra parte. Lo primero en el mini mental, en el examen mental, mini mental es examen mental resumido. Aquí vamos a ver lo que es
atención, porque es la segunda parte. Primera parte, orientación. Tiempo, espacio y persona. Aquí es atención. La atención es lo mismo que la concentración en neurología. Entonces, ¿cómo yo valoro esa parte? Le digo al paciente que me diga los meses del año al revés. Vamos a ver si Norma Paola me dice los meses del año al revés, de atrás para adelante. Empezando por diciembre. Dímelo, Paola. Adiós, profe. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. Correcto. Pueden ser los días de la semana también. Ciara, dime los días de la semana al revés. De domingo para atrás. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Es algo fácil. El mini mental es algo sencillo y fácil, pero muy práctico y muy fiable. Muy fiable. Y es la prueba básica, la primera prueba que se hace en un paciente que tiene fallos de memoria, gente que va al consultorio porque se le olvidan las cosas, por ejemplo. Bueno, entonces, la atención o concentración, le pido al paciente que me diga los meses del año al revés, de atrás para adelante, o lo que es los días de la semana, o también puedo decirle que me deletree al revés la palabra amor o la palabra mundo. ¿Por qué se le pide que sea al revés? Porque para darlo al revés tienes que tener un nivel de concentración mayor que decirlo normal. Normal lo puedes decir mecánicamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es más fácil. Entonces se le pone un poquito más complejo al revés para que tenga que concentrarse un poco más. Una persona desconcentrada va a fallar en estas pruebas y se va a equivocar. Cada prueba de estas tiene una puntuación. Y ahí viene lo que es la memoria. La memoria es la tercera parte. Primera parte, orientación. Segunda parte, atención o concentración, que es lo mismo. Y ahora memoria. La memoria puede ser inmediata, puede ser reciente o puede ser remota. ¿Cuál es la memoria remota? Cosas que usted recuerde de años, cuando usted estaba chiquita, cosas de 5 años, 10 años, 20 años para atrás. Mientras más lejos, más remota. Ahora, la reciente es lo que cosas que usted recuerde de ayer, de antes de ayer, de hace menos de una semana, o incluso lo que, la memoria reciente puede ser lo que usted hizo esta mañana, lo que hizo ayer. Ahí tenemos horas o días. La remota es años. Y a veces meses para atrás. La memoria reciente es horas o días y la inmediata es minutos. Minutos. Ni siquiera una hora, minutos. ¿Cómo se examina la memoria? Examinando la memoria inmediata. Si la memoria inmediata está bien, las otras dos estarán bien. Es decir, la primera memoria que se afecta es la memoria inmediata. ¿Cómo se examina esa parte? Muy fácil. Se le dice al paciente que repita 3 palabras. Repite las palabras caballo, peso, naranja. Son 3 palabras que no tienen ninguna relación una con otra. Un caballo no tiene nada que ver con un peso y ninguna de esas dos tiene nada que ver con una naranja. Son 3 palabras no relacionadas. No tienen que ser esas 3, pueden ser cualquier otras 3, la que usted se invente, pero ya esto es un cliché. Entonces el paciente debe repetir caballo, peso, naranja. Repita, y el paciente debe decirlo con su boca, caballo, peso, naranja, repetirlo.
Inmediatamente uno se va a otra prueba del examen mental y es el cálculo, pero esto es otra prueba. Esto es funciones mentales superiores, cálculo, restar, dividir, multiplicar. Dividir es un poco complejo. Entonces lo que se elige es la resta. Reste, vamos a ver si Ana Patricia Gel, ¿cuántos son 100 menos 7? Ana Patricia, ¿Cómo? 100 menos 7, ¿cuántos son? 93. 93 menos 7. Menos 7 serían 86. 86 menos 7. 79. 79 menos 7. 72. Ok, entonces eso es lo que se llama el cálculo. Ahí yo valoré el cálculo. Una sencillez, pero hay gente que se equivoca. A veces lo podemos hacer a partir de 30. 30 menos 3, 27 menos 3, 24 menos 3, 21 y así. Así que se sabe en el cálculo. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 palabras, Nilsa o Nisa? ¿Cuáles fueron las 3 palabras que se repitió ahorita para hablar a la memoria inmediata? Caballo, peso, naranja. Ahí yo te examiné la memoria. Fíjate que te dije que repitieras 3 palabras no relacionadas, caballo, peso, naranja. Me fui a otra prueba, que es el cálculo, 100 menos 7, y luego volví para atrás. Una persona con fallos de memoria inmediata puede que no recuerde las 3 palabras, puede que recuerde una, puede que recuerde 2, pero le va a faltar una. Caballo, peso, naranja. Así se examina la memoria inmediata. Bueno, ahí viene lo que es el lenguaje. El lenguaje es una función mental superior. El lenguaje es una actividad exclusiva del ser humano, por lo menos la comunicación que tenemos nosotros. Pues nosotros podemos hablar, podemos escribir, podemos leer, podemos comprender o interpretar lo que leemos, podemos nombrar y repetir. La nominación es nombrar. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, ¿qué es esto? Este objeto. ¿Se ve? No se ve, profe, por el Okay. fondo. Ya sí, los lentes. Entonces yo le digo al paciente, le enseño un objeto y le pregunto, ¿qué es eso? Esos son unos lentes. O le pongo esto, ¿qué es esto? Un teléfono, un celular. ¿Verdad? Nombrar un objeto, nominarlo, eso es lo que se llama nominación. El lenguaje se habla, usted está hablando con el paciente desde que él llegó y usted le pregunta dónde usted vive, a qué usted se dedica y usted ve cómo fluye el lenguaje. Escribir, usted le va a dar una hoja al paciente para que escriba una oración con sentido, una oración que tenga sujeto, verbo y predicado. No es que escriba su nombre en la hoja, es que escriba una oración. Leer, usted le va a dar un periódico, un libro, para que él lea una noticia y él le diga lo que interpreta. Ahí está la lectura y la comprensión. Y repetir es decirle que repita. Repita la palabra caballo, peso, naranja, repetición verbal. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos los 6 caminos del lenguaje. El lenguaje Profe, una pregunta. Sí. En esa Adelante. parte es que se le hace la pregunta a los pacientes sobre, por ejemplo, si uno le dice qué entiende por un refrán, es en esa parte que se evalúa también. Eso es el juicio o el razonamiento lógico. Ok. Ese es el juicio. Entonces, el lenguaje son los 6 caminos o vías del lenguaje. Usted lo escribe, usted lo lee, usted lo habla, usted lo comprende. La comprensión no es solo escrita, es hablada, porque por ejemplo, si yo te digo, abre los ojos, cierra los ojos, levanta la mano, te estoy dando un comando verbal para que tú lo ejecutes. Abre la boca, levanta la mano. Son órdenes.
Entonces ahí tú sabes que el paciente te comprende lo que tú le estás diciendo. Esos son los caminos del lenguaje. Cualquier alteración del lenguaje por una lesión cerebral se llama afasia. Y eso es un capítulo dentro de la semiología neurológica, las afasias. Ahí tenemos un dibujo, un cuadro de los tipos de afasia, de Broca, de Wernicke, de conducción global anómica o disnómica, transcortical motora y transcortical sensitiva. Y ahí hay un cuadro que lo veremos posteriormente. Incluso un dibujo donde sale dónde está la lesión en el cerebro en ese tipo de afasia. Yo voy a saber si un paciente tiene afasia valorando el habla, valorando la capacidad de repetición, la capacidad de denominación de objetos y la comprensión. Con esas 4 modalidades yo sabré si un paciente tiene afasia o no. Ahí viene lo que tú dijiste, el juicio o razonamiento o pensamiento abstracto. Yo le voy a preguntar al paciente, ¿qué usted entiende por la frase no todo lo que brilla es oro? ¿Qué usted entiende por la frase más vale pájaro en mano que ciento volando? ¿Qué usted entiende por la frase? ¿Qué usted interpreta por este refrán? El paciente tiene que decirte, bueno, más vale pájaro en mano que ciento volando. Te va a decir, cuando tenga un pensamiento lógico, te va a decir, bueno, es mejor tener algo en la mano seguro que algo que tú no lo tengas. No todo lo que brilla es oro. Bueno, que muchas cosas que usted cree que son buenas no lo son. El paciente simplemente te va a dar una interpretación y eso es lo correcto. Aquí tenemos otra habilidad que es la habilidad visión-espacio. Esto es un cuadro en el que usted tiene que decir cuántos lápices hay ahí, pero es un poco complejo porque hay que ver un tiempo contando lápices para saber cuántos hay ahí. Generalmente esa no se usa, la que se usa es esta. Se le pide al paciente, se le da un papel y un lápiz y se le pide que haga estos dibujos, pero que el cuadro y el triángulo, por ejemplo, que el triángulo lo incluya en el cuadro o haya una intersección, o el círculo lo incluya en el triángulo y que los bordes choquen uno con otro o que uno esté dentro de otro. Esto es habilidad visión-espacio. Los pacientes que tienen problemas de memoria a veces se pierden en sitios donde no están acostumbrados a perderse. Imagínense una gente que se pierda en su propia casa y no sepa dónde está el baño, dónde está la cocina, o una persona que sale afuera a un parque donde siempre acostumbraba a visitar y de repente se desubica y hay una desorientación en visión-espacio. Esta prueba es importantísima en esos casos. La praxis o ejecución idiomotora es ejecutar una acción. Por ejemplo, le decimos al paciente, agarre esta hoja de papel, dóblela en 4 y colóquela en el piso. Hay una secuencia de 3 pasos. Agarrar la hoja con la mano derecha, doblarla en 4 y colocarla en el piso con la mano izquierda. Por ejemplo, tóquese la oreja derecha con la mano izquierda, sería con esta mano. Y son ejecuciones, actos motores. Se le puede pedir al paciente que se desabroche la camisa y luego que se abroche la camisa. Se le puede pedir al paciente que se peine, que se amarre los zapatos, los cordones de los zapatos, que se coloque una correa. Todos estos actos son importantes hacerlo en un paciente para valorar si las habilidades manuales no las ha perdido, la ejecución ideomotriz o praxis. Al final tenemos todas estas preguntas en este mini mental: orientación, concentración, cálculo, memoria, lenguaje, praxis, habilidad, visión, espacio, todo eso. Y esto es lo que se llama
mini mental y cada pregunta tiene una puntuación. Al final, en el mini mental, el que saca 100, el que responde correctamente cada una de las preguntas, saca 30 puntos. Entonces, cuando un paciente que se le hace esta prueba saca por debajo de 20 puntos, decimos que tiene un deterioro cognitivo. Decimos que tiene un deterioro cognitivo. Si saca menos de 10 puntos, tiene un deterioro cognitivo severo o una demencia, un deterioro mental. Demencia es igual a deterioro mental. Entonces, aquí hay otro modelo. Usted busca en Google mini mental y le van a salir todas estas modalidades de examen mental. Entonces, esas son las dos clases de hoy. En una hablamos de lo que es los instrumentos necesarios para hacer un examen neurológico, los elementos que debo tener, y en otra hablamos de la primera parte del examen neurológico. Yo le voy a poner algunas tareas de esta clase. Esta clase está grabada, se la voy a enviar también cuando la descargue para si quieren repasarla. Y este es el momento, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer ahora. De lo que yo he hablado, de lo que yo he dicho. Yo tengo una pregunta. Adelante. No sé si usted explicó para qué es que se utiliza la jeringa de 10 cc para la evaluación del oído, o usted lo va a explicar más adelante. Hay una prueba que se llama prueba oculocalórica, que consiste en la irrigación del oído con agua fría o con agua tibia o caliente. Va a haber una respuesta de los ojos, tanto de desviación hacia el lado irrigado o alejamiento del lado irrigado, y eso va a ser útil en pacientes que tienen algún problema de una estructura que se llama tallo cerebral. Puede ser útil en pacientes en estado de coma, inconsciencia, para saber si tienen lesión del tallo cerebral. Lo hablaremos cuando hablemos de examen del paciente en coma. La clase que viene vamos a hablar del examen de los pares craneales, el examen de los nervios craneales, desde el 1 hasta el 12. Y en el transcurso de la semana le voy a enviar el video, le voy a enviar la diapositiva y algunas tareas sobre el tema. ¿Quién más tiene preguntas? De mi parte, no. Bueno, pues Todo entonces, claro, Laura, que todo claro, se entendió. sí. Mañana yo le mando la grabación y las diapositivas y la tarea te la mando en el transcurso del fin de semana, porque nos veremos el próximo martes. De acuerdo. Le voy a poner una tareita para que la investiguen entre todos. Cada quien individual, pero es una pregunta en común para todos y cada quien la busca. Vamos a dejarlo ahí por hoy entonces. Es para digitar, entregarlo, simplemente discutirlo aquí. Simplemente la buscan y la discutimos. Ok. No hay ningún trabajo ni nada de eso. Es una tarea que yo te la voy a preguntar y tú la vas a decir.